El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas. Buenas tardes, queridos oyentes. Están escuchando El Aula de la Fe aquí en Radio María, un espacio dirigido a catequistas, profesores de religión y formadores que buscan una herramienta práctica y cercana para su tarea educativa. Como saben, cada 15 días nos reunimos para conversar con docentes, sacerdotes y personas con experiencia en la enseñanza, de quienes siempre podemos aprender y recoger orientaciones útiles para nuestra labor. Antes de comenzar el programa, continuaremos reflexionando sobre los aspectos de la educación que aborda el Papa en la encíclica Magnificat Humanitas. En el número 145 nos dice: el segundo gran reto es de carácter pedagógico. Muchos sistemas educativos tienen dificultades para actualizarse al ritmo de los cambios y para apoyar un crecimiento integral de los alumnos. El desarrollo de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial hace que los planes de estudios concebidos para otra época queden rápidamente obsoletos, mientras que la organización de la escuela, los espacios, los métodos de evaluación y la propia figura del docente deben replantearse con vistas a una educación verdaderamente integral, abierta a todas las dimensiones de la persona. Es necesario favorecer la formación continua de los docentes a lo largo de toda su vida profesional, para que sepan dialogar de manera positiva con las nuevas tecnologías, ayudando a los alumnos a hacer un uso responsable, crítico y creativo de ellas, y a no sufrir pasivamente su influencia. Y continúa con el número 147. La doctrina social de la Iglesia invita a las familias, las escuelas, las comunidades cristianas y las instituciones públicas a una alianza educativa renovada. Esta se hace realidad cuando los principios fundamentales se traducen en objetivos educativos. Educar en la sobriedad y en el sentido de los límites. Educar en el reconocimiento del derecho del otro y de quienes vendrán después de nosotros a disfrutar de los bienes que nos han sido dados, o que el ingenio humano pone a nuestra disposición. Educar en la libertad y en la responsabilidad. Educar en el sentido de la transparencia y del bien común. La escuela no está llamada a perseguir la velocidad del mundo digital, sino a ofrecer aquello que lo digital por sí solo no puede dar: tiempo compartido para aprender y relaciones fiables. En el programa de hoy, en la sección de Pedagogía, Alfonso Muerza entrevistará a Katia Palafox para abordar un tema de especial relevancia: el buen trato. En la sección de Doctrina, Alejandro Zuza nos hablará de los sacramentos al servicio de la comunión. A continuación, Álvaro Reina compartirá cómo aborda en bachillerato un tema tan delicado como la sexualidad y el matrimonio. Y finalmente conoceremos la vida del obispo Antonio María Claret. Como siempre, les invitamos a ocupar sus asientos y compartir este tiempo de formación. Ya saben que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico elaulaDeLaFe@radiomaria.es. Asimismo, pueden volver a escucharnos en nuestro podcast disponible en la página web www.radiomaria.es. Comenzamos. Hemos abierto, por tanto, las puertas del Aula de la Fe. Sean todos bienvenidos. Están escuchando Radio María, este espacio en el que cada 15 días nos reunimos para reflexionar en torno a cuestiones relacionadas con la pedagogía, la catequesis y la formación. Precisamente en este bloque, que está especialmente dedicado a esta cuestión, hoy queremos centrarnos en la figura del formador, que, si me lo permiten, aunque no haya estudiado la carrera, lo vamos a considerar como pedagogo, en el sentido de que, en buena medida, además de transmitir la fe, enseñar, ser educador, pues actúa como eso, como pedagogo de la fe. Y nos vamos a centrar en cuestiones que debiera saber, cuestiones que debiera tener en cuenta y tener presentes a la hora de impartir formación. Sara Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal? Para tratar este tema hemos invitado de nuevo a la profesora Katia Palafox. Eso es, pues mira, Katia Palafox estudió un grado en Pedagogía y un máster en Educación Familiar en la Universidad Panamericana de México y el doctorado en Educación en la Universidad de Navarra.
Desde el 2019 trabaja en la Facultad de Educación y Psicología de la misma universidad y es tutora de prácticas del grado de Pedagogía y también del máster de profesorado. Actualmente colabora con una asignatura de Pedagogía Religiosa Evolutiva en el ISSR desde hace 2 cursos. Bienvenida, Katia. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, aunque ya lo hemos tratado otras veces, pero recordemos para delimitar su figura, ¿qué es un pedagogo de la fe? Pues bueno, pues esta pregunta me da mucho gusto que me la hagas porque hasta si le quitamos un poquito ahora lo de la fe, lo que es ser un pedagogo, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Incluso siempre nos confunden con podólogos y con entonces es una gran oportunidad poder explicar aquí lo que es la pedagogía. Mira, podemos decir que la pedagogía es esta ciencia y arte de educar. Tenemos esta parte de ciencia en el sentido de que te nutres, ¿no? Y te relacionas con otras grandes disciplinas como puede ser la psicología, la sociología, en este caso, bueno, pues tendría que ser, ¿no? la cuestión teológica. Se va nutriendo de estos estudios que pues están, ¿no? Datos comprobados, ¿no? Que tienen este sustento de seriedad, pero a la vez tiene una parte que es un arte, que tiene que tener la capacidad de adaptarse, de adecuar este tipo de contenidos que requiere, ¿no? Que se requieren aprender o enseñar en un momento concreto. Tienes que tener esta capacidad de hilar fino con cada persona. Es decir, que la educación está centrada en un alguien concreto a quien tienes que querer y tienes que buscar su crecimiento personal. Un pedagogo no únicamente pretende que se alcancen ciertos contenidos, ¿no? Que puede ser a lo mejor un instructor, algo muy técnico, le quiero enseñar cómo manipular tal máquina, genial. Un formador de un tema muy concreto. La pedagogía tiene como que tiene que subir esa mirada y ser integral en el sentido de que, bueno, esta persona, aunque esté adquiriendo estos conocimientos, me interesa que crezca humanamente con estos contenidos, uh-huh, de las disciplinas que sean. Y ahora, la pedagogía de la fe, pues precisamente es la que se encarga de saber, ¿no? Adecuar todo este tipo de contenido, ¿no? Teológico, uh-huh, y de adaptarlo a las necesidades concretas de la persona en los diferentes contextos y etapas de su vida. Vale, hablando de ello, te queríamos preguntar, ¿es lo mismo un pedagogo de la fe que un catequista o un profesor de religión? Bueno, tiene sus, digamos que sus diferencias. ¿Por qué? Porque la pedagogía como ciencia es una ciencia práctica, digamos que es lo más general, ¿no? Que se encarga de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de la fe, de estos procesos de fe. Uh-huh. Y hay como que ámbitos muy concretos para la enseñanza de la fe, como puede ser la parte de la educación formal, los colegios, uh-huh, la enseñanza religiosa escolar, ¿no? Este es como un ámbito, sí, concreto. Otro ámbito, el catequístico, que es generalmente pues se da en las parroquias. Y también hay otro ámbito, que es el familiar, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, uno es más general, que abarca estos procesos, y luego se tienen que adaptar, ya sea la enseñanza religiosa escolar tiene unas, de entrada está legislada, va de acuerdo en España, ¿no? Hay el BOE, ¿no? Publican tanto los contenidos, las etapas, lo que se tiene que ver, o sea, ahí sí, tú tienes, ¿no? Está perfectamente reglada, por así, sí, decirlo. La catequética en el entorno parroquial es una educación no formal en este sentido, pero también está, digamos que poseemos un directorio para la catequesis. Las conferencias episcopales lo han ido adaptando a las necesidades propias de cada uno de los países, y luego cada uno de los de las diócesis también adapta a las necesidades y características propias. Entonces, como verán, buscan, ¿no? Que enseñanza religiosa escolar no siempre se suscita el tema de la fe como tal, porque muchos de los chicos a lo mejor no van a esta formación por cultura, por tradición, no están bautizados, no hay a lo mejor un proceso
como tal de la fe, aunque siempre está aquí, esto lo podemos relacionar con lo que hemos comentado en otros programas, con la razón, o sea, que apela a la razón, y una persona que realmente está despierta y que busca, ¿no? Como hacía San Agustín, encuentra a Dios. Entonces esos procesos y esos momentos se encarga Dios. Y en cambio, en la catequética sí que podemos hablar de procesos de fe mucho más concretos y se deberían de tomar en cuenta, porque tú como persona no te basta el fin de la adquisición de un sacramento o el llevar muy bien la sesión con la estrategia metodológica que tengo a mano. No, te tienes que situar en que es una personita que está creciendo, está madurando esta relación personal con Dios, y que la forma de trabajarlo tiene que abarcar muchas más cosas, por ejemplo la liturgia, la misa, ¿no? En ese sentido, en ocasiones hemos hablado en este programa de la autoridad del profesor. En este caso no sé si se puede hablar de la autoridad del pedagogo de la fe, pero ¿cómo debe ser esa autoridad en relación con el catecúmeno, con el formado? Pues mira, esta también es una muy buena pregunta, porque realmente ahí sí que podemos hablar de manera genérica el papel del educador, ¿no? El educador, quien se pone delante de alguien para buscar ayudar o guiar estos procesos de crecimiento personal, sí que debe de contar con cierta autoridad, y no en el sentido de un rango, de un nombramiento, sino una autoridad, para esto una autoridad moral en donde se te note que al menos lo estás intentando, ¿no? Que todos estamos en el camino y nos podemos caer, y bueno, somos los que damos a veces el peor testimonio que hay, pero al menos que intentas vivir y se note que estás siguiendo a Cristo, ¿no? En tu vida, o sea, que quieres y que te comprometes con Él, y luego pues somos súper débiles y caemos muchísimo, pero quien el educando, quien percibe, se da cuenta cuando alguien realmente está enamorado de Dios, porque es lo que transmite. ¿Y esa autoridad está relacionada también con la disciplina? Es decir, ¿el pedagogo también tiene que impartir disciplina? Sí, o sea, la disciplina es formativa, porque tú cuando quieres a alguien tienes que ejercer una autoridad, porque está en formación, está en un proceso formativo, y tú, alguien que está formando, es por ejemplo un bistec, es súper nutritivo, tiene muchísimas proteínas, y un niño que está creciendo necesita las proteínas, pero si yo le doy un chuletón, que el chuletón navarro es buenísimo, se lo doy a un niño pequeño, se atraganta, o se lo doy a un adulto mayor, pues tampoco no puede digerirlo, por muy rico que sea. Entonces el pedagogo, a través de la autoridad, de estrategias, en un ambiente, ¿no? de confianza, va guiando este tipo de procesos. Pero esto no se logra si no somos capaces de tener este objetivo claro de lo que buscamos, sobre todo el pedagogo, ¿no? El que está en este terreno de la fe, de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos que esta personita llegue. Vale, muy bien. A la hora de transmitir la fe, se habla de un concepto que es el buen trato. ¿Qué quiere decir esto del buen trato y por qué es importante para la fe? Sara, pues gracias por preguntarme esto, porque, a ver, es un término que yo creo que a veces se confunde con el buenismo, ¿no? Una persona o con una persona que tiene un carácter débil, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con eso. Tratar bien a alguien es mirarle con la dignidad de persona que tiene. Entonces, es hijo de Dios, es mi hermano, en este tema de la fraternidad, y el como yo le trate, como me dirija a él, como entable esta relación, implica que le estoy dando este lugar, esta dignidad. El buen trato no significa contentar o sonreír todo el tiempo o ser como una falsa dulzura. No, significa que como yo quiero al otro, voy a intervenir. Esto lo hacen todos los días los papás. ¿Por qué? O sea, tu mamá te persigue incluso a gritos para que te laves los dientes, ¿no? Y este tipo de imágenes que nos van quedando, dices, bueno, si me está dando de gritos, esto no es buen trato. No, el buen trato implica que hay que intentar no dar de gritos, porque eso no sirve de mucho, pero bueno, el que insista y que te persiga y que busque que hagas las cosas, que haya un cambio de comportamiento, te hace ver que ella te quiere, confía en ti y espera que seas mejor de lo que está haciendo en este momento. Y eso pues yo creo que te hace ver más allá, con qué ojos te están mirando,
¿no? Hay veces que yo digo, es que no estamos siendo conscientes de es que es el hijo o la hija amada de nuestro Padre. Entonces yo creo que al menos los cristianos tendríamos que, antes de hablar de mira, origen, lo que hace, el dinero, tantas cosas que distraen, hay que aprender a mirar al otro con dignidad. ¿No? Eso es el buen trato. Tratarle como lo que es. Hay otra frase recurrente en este contexto y a la hora de hablar de la pedagogía de la fe, del pedagogo de la fe, que es que no solo transmitimos contenidos, sino que propiciamos encuentros. ¿Qué se quiere decir con esto de propiciar encuentros? Pues mira, de hecho, todos los avances porque también la catequética, esta rama, ¿no?, de la teología, que va avanzando, está llegando a algo que nos puede parecer tan obvio, pero llegar a este punto. Se tiene que propiciar encuentro porque a fin de cuentas la religión es totalmente un trato con un Dios que aparte es una comunidad y se vive y se llega en comunidad, familia, iglesia. Entonces, el propiciar el encuentro implica desde pequeñitos ir trabajando cada una de las relaciones personales que entablas y cómo les enseñas a relacionarse, el estar junto con otros, que esto por ejemplo el Papa Juan Pablo II lo comentaba muchísimo, ¿no? En esto cómo aprender a esta parte de la relacionalidad, ¿no? O sea, es que hay que relacionarnos para llegar al otro punto, a encontrarnos. Tú no te encuentras con alguien si no compartes tu intimidad. Y para compartir tu intimidad tiene que haber un nivel de confianza, pero luego el otro tiene que tener esta capacidad de réplica. Es otra persona. Entonces no nos podemos encontrar con quien no es una persona. Y Dios es persona. Entonces, el encuentro personal yo creo que es uno de los objetivos que busca cualquier proceso de catequético, de maduración en la fe, que nos encontremos con Dios. Por eso la oración, que nos enseñen la oración personal, la comunitaria, forman parte de... el tema de réplica es súper profundo. Yo creo que... pues implica, ¿no?, ponerte delante de Dios y saber que quien responde no es una alucinación, ¿no?, que hay un alguien que está ahí y que ese alguien, aparte de escucharte, te quiere. Eso es un proceso de encuentro, pero bueno, es el querigma, ¿no?, que buscamos. Katia Palafox, profesora, una vez más nos encanta escucharte. Gracias por habernos acompañado en el Aula de la Fe de Radio María. Gracias a ustedes por la invitación. Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor, yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz.
Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Seguimos aquí en el Aula de la Fe en Radio María y tenemos de vuelta con nosotros a don Alejandro Zuza. Buenas tardes, Ana. Hola Miguel, don Alejandro Zuza nació en 1983 en Pamplona, fue ordenado sacerdote en 2015, actualmente es arcipreste del arciprestazgo de Lumbier Sangüesa y además es profesor en la Universidad Pública de Navarra, es profesor para los estudiantes de magisterio que desean obtener el título de profesores de religión. Don Alejandro, bienvenido a la Radio de la Virgen. Muchas gracias, Miguel. Queríamos preguntarte por los sacramentos de servicio, que a lo mejor la primera pregunta es ¿cuáles son y por qué? Los sacramentos de servicio. Precisamente esto me toca darlo en clases en la universidad pública, ¿no? Sí. Que son dos, ¿no? El orden sacerdotal, que es como más claro, ¿no? Pues un sacerdote Sí, que da un servicio a la comunidad. Pero el otro es el matrimonio, que es un sacramento que yo creo que lo tenemos que redescubrir, ¿no? Porque es un servicio que da a la comunidad muy, muy grande. Porque yo diría que el matrimonio, y aquí va, vamos, lo principal, la frase principal diría yo de esta entrevista es que el matrimonio es nada menos que un sacramento que coopera con la creación de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha creado por amor, para que podamos ir al cielo, y a Dios le encanta que llevemos más gente al cielo. Y el matrimonio está enfocado a dar una familia, es decir, a llevar gente a este mundo, y de este mundo, con el bautismo, etcétera, llevarlo luego al reino de los cielos, que es lo que Dios Padre quiere para con nosotros, ¿no? Y Él desea nuestra felicidad eterna, ¿no? Entonces, fíjate si el sacramento del matrimonio no tiene una dignidad increíble. Así que eso diría yo. O sea, el matrimonio es cooperador para que vaya gente al cielo. Y siendo los dos sacramentos de servicio, ¿qué podemos decir que tienen en común los dos? Que parecen casi lo contrario. Ya. Pues mira, fíjate, yo imagino a los oyentes que podemos tener ahora en Radio María, Sí. imagino que les habrá servido de bastante el buen ejemplo que un buen sacerdote les haya podido dar. A los sacerdotes nos pasa lo mismo. Cuando descubrimos un matrimonio que se quiere, que busca a Dios, que ama a Dios, que busca amarse más entre ellos y amar a sus hijos al fruto de su propio amor, pues eso a los sacerdotes nos ayuda mucho. Porque en realidad el buen ejemplo nos ayuda a edificarnos los unos a los otros, ¿no? Un buen sacerdote edifica a los laicos. Los buenos laicos edifican a un sacerdote, ¿no? Y un matrimonio que se quiere, pues edifica mucho a un sacerdote, ¿no? Y yo creo que esto también es parte un poco de la comunión de los santos, ¿no? Si buscamos la santidad en este mundo, si bien seas un matrimonio, un padre de familia, una madre de familia, un esposo, una esposa, no hace falta ser padres, ¿no? O sea, un esposo que quiera a su mujer y una esposa que quiera a su marido, así como si eres un sacerdote, una monja, una persona consagrada o un soltero laico, pero comprometido con su parroquia, pues yo creo que solamente el buen ejemplo ayuda un montón a decir, pues si él lo ha conseguido, ¿por qué no iba a poder yo ser una persona que buscase la santidad también, ¿no? Y amar a Dios y a la Iglesia, ¿no? Por encima de todo. Entonces, de verdad que estamos unidos, o sea, no hay sacerdotes sin familias y no hay familias tampoco sin sacerdotes. Claro, yo he nacido en el seno de una familia de unos padres que se quieren mucho, ¿no? Mi madre y mi padre se quieren y quieren a sus hijos y pues por eso al final y quieren a Dios y entonces claro, eso invita a que el niño pues también quiera querer a Dios y a la Iglesia, ¿no? Y por eso de ahí salen sacerdotes. No somos extraterrestres, venimos de familias y ahí está claro, ¿no? O sea, hay una necesidad de matrimonios para con sacerdotes y de sacerdotes para con matrimonios, está clarísimo, sí. Sacramento de comunidad, los dos. Y como sacramento de comunidad, ¿qué aportan cada uno a la Iglesia desde el punto de vista del sacramento? Mira, pues claramente yo diría, desde mis 10 años de sacerdote, veremos cuando tenga 20 si opino lo mismo o no, pero yo creo que sí, supongo. Yo creo que lo que podemos ofrecer los sacerdotes, que no puede ofrecer ninguna otra persona en el mundo, es la gracia de Dios.
Sí. Es la gracia de Dios, o sea, que alguien verdaderamente pueda recibir el perdón de Dios en la confesión, que alguien verdaderamente pueda recibir el cuerpo de Cristo en la comunión, que alguien verdaderamente pueda recibir la ayuda a la cruz de su enfermedad en la unción de los enfermos, y eso solamente lo puede dar el sacerdote, ¿no? O que alguien verdaderamente pueda recibir la entrada en la iglesia a partir del bautismo que el sacerdote o el diácono pueden dar, ¿no? Entonces, sobre todo, el sacerdote lo que ofrece es a Dios y su gracia. Y eso es vital para la santidad de la persona, ¿no? Entonces, yo diría que lo principal es eso. ¿Qué puede ofrecer un matrimonio? Pues quizás habría que preguntarle sobre todo a los matrimonios, pero claramente el matrimonio yo creo que es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Entonces, yo creo que no se puede construir una sociedad si no hay un sacramento como es el matrimonio, ¿no? Que está orientado al amor mutuo y un amor que desea buscar el amor de Dios, ¿no? Y que desea buscar la voluntad también de Dios, ¿no? A través del matrimonio. Que no es fácil, pero también es verdad que a pesar de no ser fácil, es también un camino bonito, ¿no? O sea, la santidad requiere cruz, pero claro, estamos siguiendo a un crucificado que es Jesús de Nazaret, ¿no? Y verdaderamente, pues a pesar de que haya baches en el camino, estoy seguro que hay matrimonios muy santos, ¿verdad? Y que hacen las cosas bien, o que lo intentan, ¿no? Y eso es algo fantástico, ¿no? Es un ejemplo. No sé, es lo que se me ocurre decir, ¿no? O sea, el matrimonio es el que construye todo tipo de sociedad y por lo tanto la iglesia, claro. Esa es la base del nacimiento de la iglesia, de que haya niños en ella, de que haya, ¿no? Y bueno, y luego los sacerdotes intentamos ayudar a estas familias desde nuestra perspectiva sacerdotal, ¿no? Desde los sacramentos, desde la oración y con las ayudas que puedan haber. Y ahora yo creo que viviendo en un mundo en el que los laicos están tomando más fuerza, pues es fantástico también, ¿no? Porque hay iniciativas realmente buenas, ¿no? Que ayudan también a matrimonios a que se puedan santificar. Pienso ahora, seguro que hay muchas iniciativas. Yo tengo más vinculación con Proyecto Amor Conyugal porque me ha tocado estar un poco también de capellán de Proyecto Amor Conyugal, versión novios, ¿no? Yo me río mucho, ¿no? Porque yo que no he tenido prácticamente una novia en mi vida, voy y les digo el primer día, bueno, yo vengo a ayudaros a discernir vuestra vocación de noviazgo. Yo, que de noviazgo no tenéis vocación de matrimonio o de otras cosas. De noviazgo no, de noviazgo es una etapa, ya está, que hay que superar, ¿no? Pero yo que no he tenido novia en mi vida, vengo aquí a ayudar a discernir, ¿no? Para vosotros, ¿no? Se ríen, ¿no? Sí que es verdad que aportamos algo, aportamos un poco de luz, porque les ayudamos sobre todo a que pongan las cosas delante de Dios, eso sí. Vale. No, y ahora que hablabas esto último de que estás en estos proyectos que ayudas a la gente en su camino de discernimiento, ¿qué nos puedes contar de lo que se puede hacer por una persona joven para acompañarle en ese camino de discernimiento? Hemos visto que los dos son sacramentos de servicio, vocaciones de servicio, hay ellas y muchas más. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, a ver, yo la experiencia limitada que he tenido y de ayudando un poquito de capellán de algún retiro de Proyecto de Amor Conyugal en versión novios, ¿vale? Sí que yo les he hablado un poco también de mi propio testimonio y yo recuerdo, o sea, yo siempre les he dicho que se hagan la siguiente pregunta que a mí me vino muy bien, que me la dijo un sacerdote, que es, oye, tú a la hora de rezarle al Señor, seguramente la voluntad de Dios para contigo sea la de, oye, tú en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que piensas que te podría hacer más feliz? ¿No? Yo me veía muy feliz con una novia y tal, y luego casándome con ella y teniendo hijos y tal, y decía, joder, pues me da bastante felicidad. Pero aún me veía más feliz siendo sacerdote y poniendo a Dios en el camino de las personas, ¿no? Y poniendo, pues eso, ¿no? Ofreciendo los sacramentos, ¿no? Esa unción a una persona ya que está enferma o una persona que recibe la comunión o incluso con la catequesis. Entonces yo decía, pues igual, Señor, yo me veo más feliz en esta situación y por eso pienso que tú me estás pidiendo ser sacerdote. Yo sí que les diría a esos jóvenes que se imaginen en un futuro no muy lejano, ¿no? En ambas situaciones, ¿no? Decir, oye, pues... Y entonces seguramente el Señor, o sea, aquello que te produce un poco más de alegría, de felicidad o de ilusión, seguramente sea lo que el Señor te está pidiendo, ¿no? O sea, si te hace más ilusión tener una familia con una chica maja que has encontrado, tal, no sé qué, pues yo creo que tu vocación es la del matrimonio, ¿no? O sea, ¿no? Si eso te hace verdaderamente ilusión, ¿no? Tener hijos con esta mujer, etcétera, ¿no? Y viceversa, ¿no? Esta mujer con este chico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el camino, ¿no? Ahí está. O sea, sobre todo, ¿qué quiere el Señor de ti? Pues felicidad. Por supuesto, la felicidad completa va a estar en el cielo,
pero aquí es una felicidad suficiente, ¿no? En este mundo, ¿no? Y entonces yo creo que también el Señor nos ofrece eso, ¿no? El Señor quiere que tú seas también feliz. Vale. Y una pregunta que quizá debería haber hecho al principio. ¿Qué añade a estas vocaciones de servicio el hecho de que sean un sacramento? Es decir, todo el mundo tiene vocación a la santidad, seguramente todo el mundo, su vocación pasa por el servicio de alguna manera, pero estas dos, que son un sacramento, ¿qué tienen de especial? Bueno, la verdad es que en el sentido del orden sacerdotal, claro, miro ahora mismo mis manos, ¿no? Mientras estoy hablando con vosotros. Claro, son manos consagradas en realidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, el Señor ha consagrado estas manos y por lo tanto, en realidad, uno, me está dando una dignidad que yo no tengo. O sea, quiero decir, yo soy un pecador como otro cualquiera, entonces alucino con que el Señor me quiera elegir a mí para ser sacerdote. Entonces, claro, en el fondo es una dignidad tremenda, es una responsabilidad, por supuesto, pero sobre todo es un honor, ¿no? Un honor inmerecido, diría yo, ¿no? Puedo hablar de mi experiencia de sacerdote, intentando ponerme la piel de un padre de familia o de un esposo de una mujer, tal. Bueno, pues el hecho de que sea sacramento, yo creo que también es, claro, en la institución del matrimonio existía antes de que viniese Jesús al mundo, ¿no? Entonces, claro, en realidad ya era algo que existía. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué añade Jesús a esta institución que ya existía, que es el matrimonio? Sí. Le da el rango, lo que dices tú, ¿no? Le da el rango del sacramento, es decir, de algo que no solamente el Señor ha bendecido, sino que lo ha consagrado. O sea, que es algo que en realidad el Señor se mete en esa relación de dos. Ya no es una relación de dos, de mi esposo con mi esposa, no es una relación de yo esposo con mi esposa con Dios y viceversa, ¿no? Yo esposa con Dios y con mi esposo. O sea, que realmente estoy llamado a ser santo a través de ella, estoy llamado a ser santa a través de él. ¿Por qué? Porque en realidad es una relación de tres, ¿no? Que está ahí Dios entre medio, ¿no? Entonces, claro, que yo verdaderamente a través de mi matrimonio, en mi matrimonio es canal y cauce para que yo pueda estar en el cielo. O sea, tela, ¿no? O sea, que mi cielo también está conducido a través del amor que le tengo a esta persona, ¿no? En concreto, ¿no? Entonces, ahí está mi cielo y ahí está mi cruz también, ¿no? Porque el matrimonio también, que dos personas se pongan de acuerdo en algo, es difícil, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, ahí está la gracia de Dios también para hacerlo posible, ¿no? O sea, el rango de la dignidad del sacramento, ¿no? O sea, es algo consagrado, ya no bendecido, consagrado por Dios, ¿no? Tu santidad va por este lado, va por este camino, va por la unión con esta persona. Pues casi nada. Casi nada. O sea, yo creo que se nos escapa un poco, ¿no? O sea, no somos nunca conscientes al 100% de lo que es un sacramento. O sea, yo creo que levitaríamos ahora mismo, nosotros que estamos aquí en esta sala, levitaríamos si de realmente fuésemos conscientes de lo que el Señor nos llama, ¿no? O sea, no somos conscientes al 100%. Si no, no estaríamos ni pisando con los pies en la tierra, yo creo, estaríamos levitando. Sí. Ojalá el Señor nos dé la gracia algún día de comprender, ¿verdad? Todo lo que significan nuestros sacramentos. Ojalá. Pues ojalá, y con ese deseo y con el de que todo el mundo pueda discernir, y especialmente si son estos dos caminos, nos despedimos por hoy. Don Alejandro, un placer, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo,
ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Como siempre, recibimos a un invitado en la sección de experiencias para que nos cuente sobre su labor de educación en religión como catequista en experiencias en la fe. Y recibimos de nuevo a Álvaro Reina, profesor de religión en secundaria y bachillerato. Álvaro Reina es profesor de religión y filosofía desde hace 8 años en un colegio concertado. Nació en San Sebastián, es licenciado en filosofía y periodismo, con formación en ciencias religiosas. Y como él mismo reconoce, una parte fundamental de su vida es ser padre de 4 niñas. Álvaro, bienvenido de nuevo a la Red de la Virgen. Muchas gracias. Álvaro, eres profesor de religión en una etapa bastante complicada. Bueno, tiene de todo. Hay de todo y también hay problemas variados en aquella etapa. Y grandes Formas alegrías, comunes, grandes sí. alegrías también. Grandes alegrías, sí, no hay que olvidarlas tampoco. Y grandes esperanzas Sí, también. cuéntame. Sí, iba a empezar, ya me acabas de ver venir. Por las experiencias más difíciles o los temas que pueden ser una mayor carencia ahora mismo y una mayor oportunidad también para los que nos dedicamos a promover la fe, explicarla, transmitirla. Pues mira, yo no hablaría de problemas, porque problemas como tal más nos los hacemos nosotros que vengan hechos. Pero sí que hay un tema estrella que siempre lo hablamos en el departamento y en el claustro, que es el tema que involucra la sexualidad, el noviazgo, el matrimonio y la familia. Y es un tema especial porque, bueno, no hay que ser ningún lince para darse cuenta del ataque que recibe desde muchos flancos todo este tema y que cuando se explica en las aulas, primero genera debate, Sí. pero casi siempre, por no decirte siempre, te digo el casi, por lo que pueda pasar, porque de momento yo nunca he tenido un mal encuentro con este tema, pero siempre, siempre genera un debate, primero por desconocimiento y luego por hambre intelectual y por hambre de verdad. Porque si queremos pensar en un problema es que falta verdad social, si queremos, falta verdad general y muchos de nuestros alumnos la quieren buscar y no la encuentran. Ahí estamos nosotros también. En principio esa es nuestra gran labor, ¿no? Llevar el camino a la verdad y la vida a la vida de nuestros alumnos. Entonces, sobre este tema, pues sabemos que hay mucha confusión, sabemos que hay mucha mentira y sabemos sobre todo que hay mucha duda y mucha desesperanza. Entonces, claro, sentarte con alumnos de 16 años, 15, 16, 17 años y hablar de estos temas sobre los que hay tanto misterio, mal misterioso, porque debería ser misterioso por otros temas, no por todos los tabúes y por todos los sinsentidos que se pueden verter sobre él, es maravilloso. Eso es. De hecho, precisamente comentabas, el misterio seguramente no lo sea tanto. La verdad suele ser mucho más clara, pero más bien es la confusión la que va reinando en el ambiente. Sí, al final tenemos un reto y siendo así claro es el siguiente. Nuestros alumnos, el contenido de verdad que pueden tener sobre sexualidad, su fuente principal no es precisamente la doctrina de la Iglesia, ni en muchos casos lo que puedan saber por sus padres, sino que es la pornografía o la verdad, o perdón, el conocimiento falseado que puedan tener por series de televisión o por películas. Entonces, en ningún caso eso se puede asemejar al amor esperable ni de amistad, ni por supuesto el amor esperable entre un hombre y una mujer sano. Entonces, cuando nos sentamos y explicamos el plan de Dios para el hombre y para la mujer,
en el amor, digamos, de un noviazgo sano y el noviazgo y la relación matrimonial, eh, y lo explicamos con sencillez, porque o sea, no es esto ningún gran tratado teológico. O sea, podemos explicar algo de teología del cuerpo, podemos explicar algo de exégesis del Génesis, si queremos, pero no hace falta tampoco irse a unas elaboraciones teológicas tremendas. Cuando explicamos algo de este estilo, mi experiencia por lo menos es primero un enorme asombro por la sencillez, no por la profundidad enorme del asunto, porque de primeras no parece que la tenga, y luego un gigantesco alivio, Sí. porque la expectativa que se crea uno con estas falsedades acerca de la sexualidad del noviazgo y del matrimonio son inalcanzables. Entonces, cuando se les explica lo que de verdad es una relación normal con un novio, una relación normal con una novia, lo que se puede esperar de un matrimonio, de la entrega total de uno mismo y de la recepción total del otro, y lo que puede esperar uno de la familia, Ujú. con sus sombras y sus dolores y sus penas, porque las hay, eh, se quedan tremendamente tranquilos. Ujú. Esto es el noviazgo, esto es el matrimonio, esto es la familia, y no hay más. En el sentido de que sí, hay una riqueza maravillosa en el noviazgo, hay una riqueza todavía más maravillosa y estupenda en el matrimonio y extraordinaria en la familia. Si Dios enriquece con los hijos, pues espectacular, ¿no? Sí. Pero ya está, ya está. No Ujú. depende nada de eh, extrañezas, ni Vale, de... sí, 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 sí. Se me entiende, ¿no? No hace falta entrar en Sí, yo, escabrosidades. yo creo que se entiende bastante bien. O sea, que Ujú, parece que todos estos factores que nos bombardean, al final donde nos están haciendo daño es en la desesperanza. Digo, ujú, nos están haciendo daño a todos, a los adolescentes con los que tratas de manera muy particular, porque pueden estar en un momento mucho más vulnerable de su vida, ujú. para combatir esta desesperanza. ¿Cómo hacemos para lograr transmitir como alcanzable una vida que es verdad, es sencillo, no hace falta grandes conocimientos teológicos para llegar a tener un buen noviazgo, formar una Ujú, familia, pero sí que hacen falta seguramente otras virtudes que a lo mejor son los que están encubriendo ujú. todos estos factores que nos bombardean. Pues mira, Hace falta constancia, quizás hace mm, falta entrega total, que como acabas de decir. pues mira, voy a romper primero una lanza a favor de los conocimientos teológicos, Por porque hay supuesto, que sí. tenerlos y hay que formarse mucho. El otro día, por ejemplo, me decían, ¿por qué no se ordenan las mujeres? Y Vale, dije, menudo melonazo, porque sí. claro, ahora tendré que hablar de esto en clase y me lo tengo que preparar. Y entonces, pues tienes que ir a la documentación de las distintas encíclicas de los papas, las distintas documentaciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y te lo tienes que preparar, tío, porque es que esto les interesa. Claro, sí, Entonces sí, no sí, les sí. puedes decir, no, pues mira, porque Jesús solo ordena a varones y él es varón. Y dices, vale, es que la respuesta es esa, pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro. Porque tienes que entrar a ese melón, ¿vale? Si no, te van a mirar como, "Va, este es el tío que no nos respondió y esta cuestión la iglesia no la sostiene, ¿vale? No se sostiene. Entonces tendrás que entrar a eso, ¿vale? Y esto tiene que Sí, ver también sí, con el sí, tema sí, de la sí. familia, vale. Entonces, prepárate esto y si no sabes, pregunta, porque no lo sabemos todo y nadie espera de eso de nosotros. Ujú. Eso por el tema de la profundidad teológica y de los conocimientos, porque hay que tenerlos. Y luego hay que mostrar la propia experiencia. La propia experiencia también con la prudencia que uno marca, ¿no? Claro. No podemos ir vaciando nuestra vida delante de los alumnos, pero decirles, oye, mira, el amor es entrega, yo vivo esa entrega, mucha gente vive esa entrega. Pongamos ejemplos de santos. Empezamos a tener santos que han sido santos Ujú. matrimonios, unos cuantos ya. Eh, la santidad siempre ha sido, por empezar, virtudes heroicas. Esas virtudes heroicas cuestan un montón. Ese montón lo pones día tras día. La santidad no es dejarse matar por nadie en un arranque de frustración del otro, sino que es todos los días poner Ujú. la vida por delante, la vida del otro por delante de la tuya. Entonces, el ejemplo y la experiencia hacen mucho. Eh, entonces, formación, experiencia y luego también, pues te diré, la vida de piedad del propio profesor
por supuesto ayudará, porque en la medida en que uno se deje afectar por la gracia, yo entiendo que el Espíritu Santo nos ayuda mucho. Sí. Si no, tampoco se entiende que tengamos esta responsabilidad, que es preciosa y tan bonita, y al mismo tiempo podamos llevarla a cabo siendo lo poca cosa que somos. Ya. Esto es lo que te puedo ofrecer como respuesta. Que no es poca cosa, la verdad. Ahí lo tienes. Vale, pues tenemos aquí una respuesta bastante completa de formación, experiencia y, por supuesto, el Espíritu Santo, que si no, no sale nada de lo que estamos diciendo. Eso es. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias de nuevo, Álvaro. A vosotros. Gracias, Álvaro. A vosotros. Estamos llegando al final de nuestro programa de El Aula de la Fe y, como siempre, lo hacemos contemplando la vida de un santo. Cristina, ¿de qué santo vamos a hablar hoy y por qué? Hoy nos acercamos a la figura de San Antonio María Claret. Fue misionero incansable, arzobispo y uno de los grandes educadores de la fe del siglo XIX. Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como claretianos. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? Antonio Claret nació en 1807 en Sallent, un pueblo de la provincia de Barcelona. Desde niño destacó por su inteligencia y su carácter sensible y generoso. Dos amores marcaron profundamente su vida desde temprano: la Eucaristía y la Virgen María. En 1829, con 21 años, decidió ser sacerdote. Tras varios años de formación, fue ordenado y destinado a su pueblo natal. Pronto destacó por su intensa actividad pastoral, además de predicar misiones populares con abundantes frutos espirituales. Impartió ejercicios espirituales tanto al clero
como a comunidades religiosas y ejerció como acompañante espiritual de figuras relevantes de la vida eclesial, entre ellas Santa Joaquina de Vedruna. Fue también un autor extraordinariamente fecundo. Publicó numerosos libros y folletos orientados a la formación cristiana del pueblo y a la renovación de la vida de fe. En 1848 fue nombrado obispo de Canarias. Después de un breve periodo en Cataluña, fue designado arzobispo de Santiago de Cuba. Durante 6 años trabajó intensamente en aquella diócesis, marcada por la injusticia social y la discriminación racial. Promovió reformas pastorales, defendió a los más vulnerables, impulsó escuelas técnicas y agrícolas y fomentó la creación de cajas de ahorro para mejorar la situación económica de la población. Su compromiso le generó fuertes oposiciones, sufrió amenazas constantes y fue gravemente herido en un atentado perpetrado por un sicario pagado por sus enemigos. Tras su etapa en Cuba, fue llamado a Madrid como confesor de la reina y misionero en la corte. La Iglesia lo canonizó por la heroicidad de sus virtudes, su celo apostólico incansable, su fidelidad en medio de la persecución y su decisiva aportación a la evangelización y a la formación doctrinal de los fieles. Bien, ¿y qué podemos aprender hoy de él? Uno de los ejes centrales de su vida fue el amor al catecismo. Por ello, para Claret, la formación doctrinal no era un aspecto secundario, sino el fundamento de una fe madura. Tanto como párroco y misionero, como arzobispo y confesor real, consideró prioritario enseñar con claridad el contenido de la fe. Desde el inicio de su ministerio se dedicó a explicar el catecismo al pueblo. Pronto comprendió la necesidad de contar con un texto claro, sólido y pedagógicamente adecuado, que pudiera utilizarse ampliamente en las diócesis. Su objetivo era facilitar tanto la enseñanza a los catequistas como el aprendizaje a los fieles. Utilizaba una comparación sencilla pero profunda. La enseñanza religiosa es como los botones de las rosas, que con el tiempo se abren. Sin botones no hay rosas. Sin instrucción catequética, la fe queda reducida a la ignorancia, incluso en personas culturalmente formadas. Con esta convicción publicó el Catecismo Menor, pensado como instrumento práctico de predicación y enseñanza, y posteriormente el Catecismo Mediano, donde presentaba de forma breve, clara y segura el conjunto de la doctrina cristiana. Ambos textos tuvieron amplia difusión, aunque no estuvieron exentos de críticas. A pesar de sus muchas responsabilidades como obispo, primero en Cuba y después en Madrid, San Antonio María Claret nunca abandonó la idea de promover un catecismo sólido y, si fuera posible, común para toda la Iglesia. Esta convicción ya apareció en el Concilio Vaticano I, donde se vio la necesidad de un texto unificado para la catequesis. Por eso acudió en varias ocasiones al Papa Pío IX, pidiendo su apoyo y bendición. Y este fue un asunto clave en el Concilio Vaticano II, que confirmó la importancia de una única referencia, un solo catecismo que oriente adecuadamente la enseñanza de la fe. De él aprendemos que la evangelización no se sostiene solo en el entusiasmo, sino en una formación profunda, clara y bien estructurada. Para Claret, educar en la fe era una tarea estratégica y permanente, indispensable para la vitalidad de la Iglesia. Bien, pues con la vida de este santo terminamos el programa de hoy. Les recordamos que tienen a su disposición nuestro correo electrónico elaulaDeLaFe@radiomaria.es. También recordarles que pueden volvernos a escuchar en el podcast colgado en nuestra página web, radiomaria.es. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.
El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas